cuánto tiempo tengo para acudir al contencioso administrativo frente a la acción de nulidad. Aquí aplican las reglas propias del Código Procesal Administrativo y de lo contencioso administrativo, y es el término de 4 meses, término de caducidad de la acción. ¿Contados a partir de cuándo? A partir del momento en que fui notificado del acto administrativo donde se resolvió el recurso de reconsideración. Debo acudir al juez a través de una acción jurisdiccional de tipo especial de nulidad y restablecimiento del derecho, invocando las razones jurídicas por las cuales considero debe declararse nulo el acto administrativo, y a título de restablecimiento debo solicitar que no nos sancionen. Y aquí debo detenerme un momento. Es importante advertir que en el proceso de fiscalización, una vez he sido sancionado, la mora sigue corriendo. Esto indica en algunas oportunidades que nosotros los abogados y los contadores le digamos a nuestro cliente: hagamos algo, pague lo que le están cobrando para que se detenga la mora, no le siga corriendo además la sanción, pague lo que le están cobrando, pero demandemos. Esa es una opción. Esa es una primera y muy importante opción. Pero además, también hay otra opción jurídica que presenta la norma, que establece la norma, y es que luego de iniciado el proceso contencioso administrativo, si han pasado 2 años después de la iniciación del proceso contencioso administrativo y todavía no ha tenido una sentencia definitiva, los intereses y las sanciones van a entrar en suspenso, excepto si se están cobrando aportes a pensión, porque los intereses moratorios por el no pago de aportes a pensión no entrarán en suspenso. Entonces, ahí tenemos esas dos opciones para ver si hacemos menos lesiva la condición de la persona que está siendo sujeto al proceso de fiscalización y que ya fue sancionada y que ahora es el demandante en una acción contencioso administrativa de nulidad y restablecimiento del derecho. Así las cosas, entonces, cuando yo inicio un proceso contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho y, por ejemplo, yo ya había pagado porque el abogado y el contador me lo aconsejaron, yo pagué y entregué el dinero, entregué los aportes, entregué la sanción y entregué los intereses. Pero con todo ello decido iniciar la acción contencioso administrativa. Si el juez contencioso administrativo en el desarrollo completo del proceso jurisdiccional de nulidad y restablecimiento del derecho indica o encuentra que de verdad no debíamos pagar, no debimos haber sido sancionados, a título de restablecimiento del derecho, el juez tendrá que ordenar que nos devuelvan los aportes, la sanción y los intereses. Pero aquí viene una situación que venía ocurriendo y que ya fue saneada. Resulta que durante mucho tiempo yo obtenía mi sentencia, la sentencia decía: a título de restablecimiento del derecho a la empresa tal, ordénese devolver los aportes, ordénese devolver la sanción, ordénese devolver los intereses. Sí, se devolvían. Pero el trámite para el reconocimiento de ese dinero por parte de las entidades de seguridad social se convertía en otro tortuoso camino. Porque yo ya había pagado unos aportes que luego el juez dijo: no señor, usted no tenía que haberlos pagado. Entonces me llevaban a la entidad a tener que cobrarle a la entidad, a tener que devolverle a la entidad. Entonces, bajo esas condiciones, es absolutamente claro que la entidad iba a poner todos los reparos del caso. Y entonces se sanea la situación en el momento en que me indican: señora,
señora empresa, usted ya no va a tener que volver a ir a la EPS, al Fondo de Pensiones ni a la ARL a decirle devuélvame los aportes. Usted ahora le va a reclamar todo el dinero a la UGPP. Y es la UGPP quien se encargará de hacer el trámite interadministrativo, de reclamarle los aportes a las entidades y entregárselos a usted. Se cerró esa brecha específica en esta connotación particular. Terminado el camino del proceso contencioso administrativo, tendremos una decisión ejecutoriada y en firme que hará tránsito a cosa juzgada y habrá resuelto de manera específica este proceso que inició con una invitación persuasiva. Bajo estas connotaciones, entonces, miren cómo es muy importante entender que el proceso de fiscalización que adelanta la UGPP es un proceso que tiene unas connotaciones propias, etapas, términos y requerimientos y necesidades que hacen de este una simbiosis jurídica de nivel específico de atención. No es un requerimiento propio que pueda ser pasado por alto, inadvertido o que deba desatenderse. Y para poder atenderlo, debo contar con expertos que tengan el conocimiento pleno del desarrollo del proceso de fiscalización, del desarrollo del proceso de determinación y todas aquellas normas concordantes con el Estatuto Tributario, el Código General del Proceso, el Código Contencioso Administrativo, que terminan siendo las que reúnen toda esta connotación procesal. Pero no debe pasarse por alto que la discusión o el grueso de la discusión jurídica que siempre tenemos, la UGPP y aquellos a quienes nos requieren, son discusiones de tipo sustantivo y siempre versarán en aquello que yo considero es ingreso base de cotización y la interpretación de la norma sobre lo que se considera ingreso base de cotización. Durante muchos años, la UGPP usó un documento de su propia creación, el Acuerdo 1035, para establecer qué era salario, qué no era salario, qué hacía parte del IBC, qué no hacía parte del IBC. Este acuerdo 1035 fue objeto de una acción de nulidad ante el contencioso administrativo. El Consejo de Estado en el año 2020 se pronuncia sobre una parte de este acuerdo 1035 y decide declararlo nulo en atención a que consideraba que la UGPP desbordó sus competencias para la realización de la interpretación de lo que se consideraba ingreso base de cotización y aquello que no se consideraba ingreso base de cotización. Para cerrar entonces con este tema, observen cómo de una forma detallada y muy particular he generado las fases, las etapas y las alertas sobre las cuales debemos estar claramente atentos a los requerimientos, a los llamados, no sin antes advertirles una situación particular, y es que a partir de mayo del 2022, fecha límite de los últimos aportantes al sistema de seguridad social y de los trabajadores, la última fecha en la que va a entrar en vigencia la nómina electrónica en el país, a partir de la entrada en vigencia plena y absoluta, vencidos todos los términos de esa nómina electrónica en el país, considero que los empleadores a partir de ese momento van a ser sujetos de fiscalización de una forma más directa. Probablemente en algún momento dentro de la norma, con la indicación de la forma como está estructurada la nómina electrónica, necesariamente tendré que decirles que va a llegar un momento en que el requerimiento de información probablemente ya no va a ser parte de las fases del procedimiento de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque la nómina electrónica
está conformada para que el empleador entregue la información completa de los devengados, de los deducidos, de lo que son salario, de lo que no es salario, de lo que entregó a título de mera liberalidad. Y toda esta información, luego de generada, va a viajar directamente a la DIAN y la DIAN va a generar un proceso de validación mes a mes. Este proceso de nómina electrónica es mes vencido. Así que va a llegar un momento en donde no va a ser necesario requerirle la información al empleador formal, porque toda esta información se va a encontrar en la nómina electrónica. Y es importantísimo entonces ser muy cuidadosos con el concepto de la nómina electrónica, sobre la forma como la estamos usando, sobre la manera como funciona nuestro software, sobre la parametrización del software, porque además en una nueva intervención y en un nuevo evento como este que vamos a tener, pues entonces nos vamos a detener a hablar qué es salario, qué no es salario, qué es IBC, qué no es IBC, cómo tomo en cuenta el IBC para las incapacidades, para las licencias, para las vacaciones, cómo tomo en cuenta el IBC de los parafiscales, cómo tomo en cuenta el IBC de los aportes al sistema de seguridad social, cuáles son sus diferenciaciones, porque sobre estos aspectos es donde gira el récord de la discusión en el proceso que se adelanta ante la UGPP. Tengo unas preguntas por aquí en el chat. Voy a proceder entonces a contestar. Bueno, en realidad es solo una. Entonces, ¿cuál es el decreto o acuerdo que rige qué constituye salario? Bueno, en realidad no es un decreto ni un acuerdo el que define qué constituye salario. Lo primero que debemos dejar claro es que dentro de nuestro ordenamiento jurídico tenemos dos tipos de trabajadores que reciben salario. Estos son los trabajadores del sector privado y los trabajadores del sector público. En el caso de los trabajadores del sector privado, la definición de qué es y qué no es salario está contemplada en los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo. Y para los servidores públicos, la definición de qué es y qué no es salario tiene una normatividad específica dependiendo de cada una de las connotaciones del servidor público, dependiendo de la institución a la que pertenezca, si hace parte de un régimen exceptuado o no hace parte de un régimen exceptuado. Pero la pregunta me sirve para finalizar con un tema muy importante. 9 de diciembre de año 2021, el Consejo de Estado emite una sentencia en donde establece el concepto o criterio de unificación, es la sentencia 25185 del 9 de diciembre del año 2021, y en ella revisa el alcance de interpretación del artículo 30 de la ley 1393 de 2010. Esta ley 1393 del año 2010, en su artículo 30, reza lo siguiente: sin perjuicio de lo previsto para otros fines, para los efectos relacionados con los artículos 18 y 204 de la Ley 100 de 1993, los pagos laborales no constitutivos de salario de los trabajadores particulares no podrán ser superiores al 40% del total de la remuneración. Este entonces es el mejor abrebocas para nuestra siguiente invitación. Vamos a entender cuál es la interpretación que el Consejo de Estado le da a esta norma. Vamos a entender qué son esos pactos de desalarización, cuál es el efecto jurídico que tiene sobre el ingreso base de cotización en todas las modalidades al sistema de seguridad social. Pero para responder la pregunta que me hicieron a través del chat, pues es importante indicar, no es un decreto, no es un acuerdo, la definición de lo que significa ingreso base de cotización en realidad en nuestro país se define a través de un sinnúmero de normatividades que se aunan o acopian el Código Sustantivo del Trabajo, artículos 128, 127, 128, la Ley 344 del año 1996, la Ley 1393 del año 2010 y los artículos de la Ley 100 de 1993, entre ellos el 18 y el 204.